Bienvenidos a una nueva entrevista del canal Nueva Humanidad, este canal en el que hemos hecho un punto de encuentro muy especial con personas de luz, con personas que están cambiando el mundo, porque cada uno en su manera individual tiene una parte creativa, una parte del alma que puede ayudar a que lleguemos a este paradigma. Con nosotros hoy está Tony Struck, que es escritor y músico y ha investigado mucho sobre este tema. Él sabe cómo puede ser cada persona en su creatividad, cómo se comporta y a qué puede llegar. Lo ha escrito en un libro y además hoy nos lo explicará. Tony Struck, bienvenido. Hola, muchas gracias por invitarme a estar aquí con vosotros. Libremente me has dicho que te presente como quiera. Exacto, como tú quieras. Investigador, escritor, músico, un montón de facetas que te han llevado a investigar casi por casualidad. No, por casualidad no. De hecho, toda esta investigación nace en el momento más bajo de mi vida. Yo tenía varios negocios y siempre digo que hice un máster en fracaso. O sea, lo perdí todo, perdí mis propiedades, perdí mi mujer, perdí todo y tuve que volver a casa de mi madre. En ese momento de recogimiento donde yo estaba buscando qué había sucedido y buscaba respuestas para saber cómo sucedió y por qué había sucedido, me encontré que investigando la vida de muchas personas de éxito, tanto en su parte laboral como en su parte de vida, había unos patrones que siempre se cumplían. Esos patrones son los 9 geniotipos que salen en el libro. Entonces tú recogiste esta información, además has hecho una especie de cuestionario para asegurarte de que, no está muy bien dicho, pero sería a que has acertado, ¿no? En el geniotipo que tú has visto en esa persona, y ahora lo podemos seguir todos de una manera muy sencilla en tu libro. Y a mí me ha llamado mucho la atención pues que todo el mundo tiene cualidades por descubrir. Sí. Y que están a veces ocultas o a veces muy a flor de piel. En estos genotipos hay algunos rasgos que se ven enseguida y otros que no, que son más profundos, o que hay personas que fusionan dos genotipos. Correcto. ¿Qué podemos destacar de cada uno de ellos? ¿O nos puedes decir por qué cada uno de ellos tiene una figura geométrica? Sí. A ver, si quieres hago un previo por una cosa que has comentado, y es que todo el mundo tiene un talento, porque todo el mundo tiene algo que expresar. Nosotros somos una forma de vida como cualquier otra forma de vida que existe. Llámale abejas, llámale un león. Nosotros somos una forma de vida humana. Pues al igual que las formas de vida abeja, formas de vida león, tienen algo que expresar, algo que decir, una función en el ecosistema, nosotros como humanos también tenemos una función en ese ecosistema, que no es destruir ni hacer guerras, es otra. Por lo tanto, todos tenemos unas capacidades innatas que nos llevan a hacer esa función. A partir de aquí, lo de las figuras geométricas fue una forma sencilla de buscar una representación gráfica de lo que era cada patrón. Nosotros, cuando empezamos este trabajo, y digo nosotros porque al principio empecé yo esta investigación, pero luego se unió a mi equipo un equipo de biólogos, de neurólogos, de psicólogos, de coach, y entre todos hemos creado pues, el geniotipo, ¿no? Esta investigación ahora mismo lleva testadas más de 5.500 personas, con lo cual cuando tú haces el test que decías antes, no el test del final de cada capítulo del libro, sino el test psicométrico que te dice que te invita a hacerlo, que es gratuito, el resultado que te da es en un 93% fiable, porque te digo, después de 5.500 personas analizadas, está más que calculado. Entonces, ¿qué rasgo tiene cada figura geométrica? Cada figura geométrica representa un poco las capacidades tanto en tu talento como en la parte de sombra en tu personalidad. Entonces, si quieres te puedo decir una por una, o si me quieres ir preguntando para hacerlo más ameno, lo que tú me digas. Sí, a mí me ha llamado mucho la atención esto que hay la parte oscura, como si dijéramos, del carácter, que en algunos geniotipos es como más marcada. ¿Es posible que algún geniotipo sea más marcado? No. Lo que sucede es una cosa clave. Lo que este libro pretende mostrar es un nuevo universo del talento. ¿Qué quiere decir esto? Que en esta investigación, cuando yo estudié todo tipo de teorías sobre la personalidad. Y uno de los psicólogos que estudié fue Alan Port, que es un psicólogo que es el que primero empezó a desarrollar todas las teorías sobre psicología a nivel de personalidad. Bien, él tiene una frase maravillosa que dice: la personalidad se hace. Pues entonces, apoyándonos en esta frase, yo te digo que la personalidad se hace, pero con el talento se nace.
Así que lo que yo vengo a proponer es que, gracias a esta investigación científica, podemos afirmar que el talento es innato e inmutable, y todos tenemos uno. En cambio, la personalidad es una cosa que tú vas haciendo durante el recorrido de tu vida. ¿Acorde a qué? Acorde a muchas cosas, como por ejemplo tu entorno, tu familia, la educación, pero sobre todo a que no desarrolles esas capacidades innatas. Cuando tú no desarrollas tu talento, aquello que es natural en ti, implica que empiezas a pensar que no eres capaz de hacer las cosas como tú crees que las deberías hacer, y eso empieza a generar una sombra en tu personalidad. Entonces, claro, dependiendo de tus capacidades innatas, ese desarrollo de sombra es más fuerte o menos fuerte. Pero claro, cada uno tiene su parte de sombra, con lo cual no hay una sombra mejor o peor, es sombra igual, ¿no? Es diferente. ¿Qué ocurre si tú eres, por ejemplo, geniotipo cuadrado, que es el geniotipo de que tienes unas capacidades mentales óptimas para ser un gran líder, para estar liderando proyectos, para gestionar grandes grupos humanos, y eso no lo encuentras, o te crees que eres el rey del mambo porque diriges 100 personas, te vuelves un déspota, te vuelves un narcisista, y ahí es donde emergen figuras pues como Putin. Ahora te iba a decir, como me estás Trump, describiendo al gran enemigo mundial. Exacto, ¿no? Nacen ese tipo de personas. ¿Por qué? Porque no ha comprendido cuáles son sus capacidades innatas. Y esto es la clave, comprender que esto es nuestra biología. Siempre pongo el mismo ejemplo para que se entienda muy claro. Si yo digo que el talento es innato, es porque hemos demostrado que forma parte de mi tecnología biológica, con lo cual viene conmigo. Lo que pasa es que como está constituida por tres partes esta biología del talento. Primero es nuestras capacidades cognitivas, segundo nuestras capacidades perceptivo-motrices, y tercero nuestro tipo de creatividad. Hay estudios que demuestran que hay más de 600 tipos de creatividad, y nosotros nos pensamos que la creatividad solo es pintar. Pues por ejemplo, el geniotipo cuadrado, su creatividad es analítica. No le pides que pinte un cuadro, pero es un genio analizando números. Si yo no conozco esto e intento hacer cosas que van en contra de eso, es cuando desarrollo esa personalidad en sombra. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué no lo vemos? Porque está dentro de nosotros y no lo entendemos. En cambio, la capacidad perceptivo-motriz sí que se ve, y ahí es donde iba a hacer el ejemplo fácil. A mí me encanta jugar a básquet, pero innatamente yo no he nacido con 2 metros, con lo cual el baloncesto para mí puede ser un hobby, pero no es mi propósito de vida porque no mido 2 metros. Por más que me empeñe, yo no voy a poder nunca jugar a baloncesto, porque no mido 2 metros para ganarme la vida de forma profesional, si eso fuera mi propósito de vida. Claro, como las capacidades cognitivas y creativas están dentro del cerebro, no las vemos. Entonces, si yo tengo una capacidad creativa como elipse, que es una capacidad creativa artística, que significa que necesito aire, crear espacio, y me ponen a trabajar en un despacho como muchos creativos que piensan que no se pueden ganar la vida tocando el piano o cantando, y para trabajar de cualquier cosa trabajan pasando facturas o de administrativo, ¿qué sucede? Que estoy utilizando recursos internos de mi cerebro que suponen un desgaste energético en mi persona. Pero claro, no lo veo porque va por dentro, pero mi cerebro está preparado para tener una creatividad creativa, no una creatividad analítica de estar enfocado, pendiente de una factura durante 8 horas al día. ¿Qué sucede? Que enfermo. Claro, Estrés, y la frustración, ¿no? Depresión, ansiedad. Ahí genero la parte de sombra de mi personalidad, de que la vida es injusta, que otros tienen más suerte que yo. Hablo desde el punto de vista del elipse, que yo tengo más arte que esa persona y se ha triunfado porque tiene suerte en la vida. Empiezo a caer en drogadicciones, en maneras de poner fuera mi atención de mí, es decir, intento buscar maneras de desconectar, y desconecto con porque malos no estás hábitos. haciendo lo que tu alma te ha entregado para que utilices. Esto es una frustración que creo que está ocurriendo o ha ocurrido siempre en el mundo de la educación, ¿no? Que tendrían que abrirse más, imponer qué es lo que tiene que estudiar cada niño, qué es lo que tiene que hacer, los padres que quieren que siga la vocación del papá que es abogado, y a lo mejor ese niño sería un gran pintor o un gran director de orquesta. ¿Está haciendo algo en la escuela? Mira, te agradezco mucho la pregunta, porque una de las cosas que hablo en el libro es que de lo que más nos influye a la hora de no conectar con nuestro talento es el fenómeno que yo le llamo educastración. Ken Robinson, que también hablo en el libro de él, es uno de los padres de la educación a nivel mundial, que nos dejó en el 2020,
y era un rector de la universidad creo que de Estados Unidos, bueno, no me acuerdo qué universidad, pero era rector de universidad en Estados Unidos y en Inglaterra. Pues bien, este hombre se dedicó a ir por todo el mundo conociendo colegios, universidades, y llegó a una conclusión que la expuso en una conferencia que ahora mismo en YouTube creo que lleva casi 70-80 millones de reproducciones, y el título de esta conferencia, siendo él rector de universidad, es La educación, el valle de la muerte de la creatividad y el talento. Está todo dicho. ¿Por qué? La educastración es un fenómeno que lo que hace es que nos convierte a todos en copias vulgares. Si yo soy bueno en una cosa, da igual, porque yo tengo que saber matemáticas y lengua como el resto. Y ahí es cuando se hace famosa la frase de Einstein que dice: si juzgas a un pez por trepar un árbol, parecerá un inútil. Si mi capacidad creativa no es analítica, jamás me van a dar bien las matemáticas por más que lo intente. Pero como me obligan a hacer eso, ¿qué pasa? Que empiezo a generar miedos. Hostia, soy un inútil en esto, soy malo en esto. Y ahí empiezan los miedos, las inseguridades, y poco a poco el talento innato se va apagando y surgen los miedos y las inseguridades. Claro, cuando tengo 15 y 16 años, el otro día hice una conferencia en un colegio, porque es a lo que me dedico ahora, y a chavales de 15 y 16 años que tienen que decidir qué quieren ser de mayores, la pregunta fue: ¿quién de esta clase sabe cuál es su talento? Y nunca levantan la mano. Terrible. De hecho, lo tengo en Instagram, la imagen esa, de nadie levanta nunca la mano porque no tienen ni idea de qué han venido a hacer aquí. Necesitamos una revolución en la educación, porque yo me he encontrado también en casa, me he encontrado incluso cuando era más joven, de decir, ¿por qué tengo que estudiar todas estas asignaturas tan profundamente si las que yo quiero desarrollar son estas, ¿no? Acabas, como tú dices, frustrado o dedicándote a algo que la mitad de las cosas las pasas con chuletas porque no te interesan, y en cambio tendríamos que potenciar esto. Sí, sí, totalmente. Es muy curioso porque educar viene de la palabra educare, que significa acompañar al otro a sacar lo mejor de sí. En cambio, hoy en día, los colegios se les conoce como centro de formación. Curiosamente, formación viene de la palabra formare, que significa formar o formatear. ¿Qué significa eso? Formatear es sustituir tus archivos originales por otros. ¿Qué otros? Los mismos archivos que vienen dándose en la educación desde el año 1789. Hoy en día tenemos el mismo sistema educativo, la misma base educativa que el año 1789, que era que te educaban para que tú, cuando entraras en el mercado laboral, sirvieras para algo. En ese momento el mercado laboral básicamente tienes que saber matemáticas y lengua. Bien, pues 300 años después estamos enseñando a la gente para que entre a un mercado laboral. Es decir, no nos educan para sacar lo mejor de nosotros mismos, sino nos educan para que tú en la sociedad, el día que te incorpores al mercado laboral, puedas saber cómo llegar a final de mes. Y me da igual lo que se te da bien. Porque claro, los trabajos son estos y estos, y tienes que elegir. Ostras, es que yo no soy, a mí no se me da bien nada de esto. Bueno, es que es lo que hay. Ahí la propuesta de la educación y de la revolución que estamos haciendo con mi equipo y a través de este libro es darse cuenta que la única salida es ser auténtico. ¿Cómo eres auténtico? Desarrollando al máximo tus capacidades. Cuando tú desarrollas al máximo tus capacidades es cuando te conviertes en un genio. Cuando te conviertes en un genio, eres insustituible. Steve Jobs era un genio en lo suyo. Lo pretendieron echar de su empresa, lo echaron y tuvieron que decirle: por favor, vuelve porque no tenemos ni idea de cómo hacerlo. ¿Qué pasa? Que hoy en día, por la educastración, como te digo, nos hace copias de todos y entonces somos un sujeto pasivo, no proponemos nada. Eso significa que somos fácilmente sustituibles. Por eso hoy en día tiene poco valor un trabajo, porque te pueden echar a la mínima por otra persona que lo haga igual que tú y más barato. Claro. ¿Cuándo no me van a echar del trabajo? Cuando yo soy genuino y auténtico. Porque lo que estoy proponiendo nadie más lo puede hacer. Por lo tanto es imposible que me echen. Y en el mundo hacia donde vamos, como no empecemos a darnos cuenta que la única salida es vivir de nuestro talento y proponer una propuesta de valor que mejore la vida del resto de humanos o que ilumine el resto de humanos. Ya no hablo a nivel de educación, sino que cualquier cosa que yo haga aporte algo al resto de la humanidad desde lo que yo soy, no hay nada que hacer. Pues fíjense que en estos momentos creo que Tony Struck nos está dando el secreto del éxito, ser únicos. Y visto que ser únicos quizá no comporte tener muchos estudios académicos, porque se puede ser único en agricultura sin haber pasado por una universidad, simplemente hemos de saber cuál es nuestro genio tipo. Creo que es necesario algún ejemplo. Sí.
¿De ejemplo de genotipos o de personas que...? De personas exitosas y su geniotipo, y que sean totalmente contrarias, o que no hayan tenido formación académica, para que el espectador pueda ver que no tiene que estar frustrado porque no sabe hacer un trabajo que en el fondo tampoco le gusta, sino que tiene salidas con escuchar lo que tiene en su interior. Pues empezaré, si te parece, por mí. Yo no soy ni famoso ni nada, pero es un ejemplo simple. Yo hice hasta COU, hice la selectividad y lo dejé ahí porque para mí lo que había es que no me interesaba nada. Por lo tanto, yo no tengo más estudios que los obligados hasta la selectividad. Soy músico y toco el piano. Bien, pues cuando ahora hago conferencias en colegios, los profesores me dicen, haznos también luego, les tengo que hacer una conferencia privada para ellos, porque nos dicen, ¿cómo consigues conectar con los chavales que nosotros no lo conseguimos? Y ellos han estudiado para eso. ¿Qué implica eso? Que la intelectualidad no aporta nada. Hay que hacer un matiz importante. Si tú vas a ser cirujano, tienes que tener la intelectualidad de saber cómo se opera un corazón. Eso es impepinable. Pero aquello que es auténtico a ti, aquello que sale de ti, no necesita de libros. Necesita ser expresado y comunicado. Yo no he estudiado educación, pero mi autenticidad me ha llevado a desarrollar cómo conectar con la gente, cómo conectar con los corazones de las personas. Esto no me lo pueden enseñar. Para que se entienda, ya que seguimos con este ejemplo de personas famosas, vamos a Dalí. Lo que él pintaba, si tú vas a una academia de pintura, no te van a enseñar a pintar como Dalí, porque Dalí era un genio en lo suyo. O sea, esa es la clave de todo, comprender que lo que hizo a Dalí único era su forma de pintar. Y él estudió pues, pintura como estudió todo el mundo, o sea, todos pintaban igual porque todos iban a esa escuela de pintura, pero lo que le hizo diferente a él, a Picasso, es su estilo propio. Su genialidad a la hora de pintar, su forma auténtica, su estilo propio. Sí, sí. Entonces, esa es la clave de todo, darme cuenta que la intelectualidad sirve para tener unos conocimientos básicos, pero lo que me va a hacer llegar a masas, lo que me va a generar abundancia a nivel personal y económico, es que yo lo haga a mi manera. Entonces, ejemplos de geniotipos, pues Dalí, Elipse, un genio en la pintura, Picasso también, un genio en la pintura, Steve Jobs, un geniotipo triángulo, que es el don de la comunicación. Triángulo es aquel que vende y que cuando vende lo hace desde el amor. Aquí es cuando entra la luz y la sombra. La gran capacidad del geniotipo triángulo es la asertividad. Te escucho, siento lo que necesitas y te ofrezco una solución para eso, para tu propio beneficio, y de rebote, pues bueno, como yo estoy vendiendo, genero abundancia. ¿Qué pasa? Que cuando tengo que llegar a final de mes y no estoy consiguiendo vender, también tengo la capacidad de manipular. Y ahí te manipulo, me da igual lo que me digas, que te voy a meter un gol para llegar a final de mes. Claro. Esa es la sombra del triángulo. Pero el buen triángulo es el que utiliza la capacidad para que la gente mejore en todos los aspectos de su vida. Steve Jobs generó el iPhone. Fíjate qué ejemplo tan bueno también de diferencia entre intelectualidad e inteligencia innata, que son nuestras capacidades. Steve Jobs tampoco tenía ninguna carrera, no sabía de informática, no sabía de móviles, no sabía de comunicación, pero revolucionó la música con el iPod, revolucionó el teléfono con el iPhone y revolucionó todo el tema de la informática con el Mac, ¿no? Y no tenía ni idea de ninguna de estas tres partes, pero sí que sentía que ahí había algo que hacer de otra manera. Esa es la autenticidad que hablamos. Un tío que revoluciona la tecnología con la cantidad de estudios que hay que tener para saber de informática y no tenía ni idea de informática. Y así te podría poner muchísimos ejemplos. Nelson Mandela, un político que no era político, que era abogado, que acabó en la cárcel y cuando salió de la cárcel, gracias a su geniotipo que es círculo, que es amor incondicional, dijo, yo no me voy a vengar, lo que voy a hacer es hacerles dar cuenta que todos somos iguales. Y pasó a ser un líder mundial, premio Nobel de la Paz, y tampoco había estudiado política. Entonces, no hay nadie, casi nadie, que llegue arriba que sea por su intelectualidad, sino que llega arriba por desarrollar al máximo sus capacidades y su inteligencia innata. Esa es la clave. Importantísimo. Pondremos más ejemplos a lo largo del tiempo que nos queda antes de finalizar esta entrevista y diferentes geniotipos. Algunos son como más, como tú has dicho, como más racionales, otros son como más emocionales y entre todos ellos, cuando no sabemos bien lo que estamos haciendo o no nos dedicamos a lo que tenemos que hacer, surge un
una yaya sabionda, que es una de tus expresiones clave, ¿no? Sí. Suele suceder muchas veces que tenemos miedo a hacer lo que tenemos que hacer. Muchas veces dentro de nosotros tenemos la conciencia que hay algo que tenemos que cambiar, pero nos da miedo. Entonces sucede eso de que una persona viene y te dice, creo que lo que tendrías que hacer es esto, y tú contestas, ya, sí, ya lo sé, pero no. ¿Por qué? Porque me da miedo. Una cosa que cuento en el libro es una sesión que tuve con una mujer que cuando habló conmigo me dijo, yo mi único problema que tengo en la vida es que estoy casada con un hombre que no quiero. ¿Qué puedo hacer? Dije, hombre, pues si no lo quieres, la solución es dejarlo. Y me dijo, ya, sí, ya lo sé, pero es que yo no valgo para nada. Terrible, ¿no? ¿Cómo que no vales para nada? No, es que yo llevo toda la vida casada, soy ama de casa y no sé para qué sirvo. Cuando yo no sé para qué sirvo, cuando yo no valgo para nada, me doy cuenta que es imposible hacer un avance porque como no conozco cuáles son mis capacidades, me siento solo, me siento sola. ¿Y cómo voy a llegar al final de mes? ¿Y de qué voy a vivir? Entonces, la yaya sabionda, a lo que nos lleva, que para mí es la clave de todo, entender el geniotipo y entender todo lo que estamos hablando, es que no puede existir ningún cambio de desarrollo personal, no puede existir ninguna transformación espiritual y a nivel personal si no va acompañada de nuestras capacidades y fortalezas. Porque si yo no sé para qué he venido aquí, si yo no sé qué es lo que se me da bien y cómo puedo solucionar cuando tengo un desafío de la vida, eso, como no sé tirar de mí porque no estoy acostumbrado a tirar de mis propios recursos, siempre voy a caer en el lado de depender de terceras personas. Entonces, cualquier cambio personal tiene que ir acompañado en el tiempo de nuestras capacidades o fortalezas, o no va a servir absolutamente de nada. Si yo me voy un fin de semana porque no puedo más a desconectar, montaña, yoga, cuencos, aromaterapia, baños de bosque, lo que tú quieras, masajes, reiki, lo que tú quieras, pero luego cuando llega el lunes a las 7 de la mañana suena el despertador para ir a trabajar de eso que no va conmigo, a tomar por saco todo el fin de semana. La vibración pasa de aquí a aquí en 3 segundos. Entonces, ¿qué pasa? Estamos tan acostumbrados a no depender de nosotros y a depender de los demás, que siempre, claro, la culpa es de los demás, como por ejemplo Putin, toda esta gente, la culpa siempre es de los demás, nunca es mía, siempre es de los demás. Y claro, cuando hay una situación, un desafío de la vida que me dice que tengo que avanzar, me da miedo. Ahí aparece la yaya sabionda, sí, ya sé que tengo que hacer eso, pero como no sé hacerlo, me quedo donde estoy, claro. Y si soy infeliz, la culpa es tuya porque no te quiero y no haces lo posible para que yo te vuelva a amar. No, tienes que ser valiente, pero no puedo ser valiente si no sé cómo hacerlo. Esto se entiende muy fácil con las abejas. Si tú eres una forma de vida abeja y no sabes que tus capacidades es poner miel, tu vida no tiene sentido. Entonces, si tú le dices a una abeja, no, lo que tienes que hacer ahora es empezar a recolectar césped, y dirá, bueno, vale, pero mi biología, mi tecnología biológica no está preparada para esto, está preparada para chupar flores y recolectar polen. Ya, pero tú haces esto porque toda la vida lo mejor es hacer esto y tu familia te dice que tienes que hacer esto y tienes que estudiar para esto. Bueno, pues voy haciendo. Claro, cuando llega un momento que me encuentro mal y no sé qué hacer en la vida, ostras, tengo que seguir haciendo esto, pero si a mí esto no me gusta ya, pero es que lo único que sé hacer porque no valgo para nada más que para esto. Claro, es que no te has dado cuenta que tus capacidades y tu tecnología y tu geniotipo está marcado para hacer miel. Pero como no lo sé, me quedo siempre en sombra. No sé si me entienden lo que... Y este caso le puede pasar a cualquiera, sea del geniotipo que sea, porque eso pasa antes de descubrir qué puede hacer esa persona, cuál es su misión álmica, podríamos decir. Totalmente. Y dentro de estos genotipos, aquí tenemos también muchas personas académicas, científicas, pero también tenemos muchas personas que han aprendido de su propio interior y de su parte más emocional. ¿Hay un geniotipo muy emocional o que funciona muy bien desde esa parte? Sí. Como decías, hay genotipos que sus capacidades cognitivas son más de análisis, por lo tanto son más mentales, y hay otros genotipos que sus capacidades cognitivas están unidas a la intuición, al amor. Partimos de la base que todos tenemos intuición y todos tenemos amor incondicional.
Pero bueno, al igual que todos somos humanos y no todos medimos 2 metros, pues hay unos humanos que desarrollamos más una parte y otros humanos que desarrollamos más otra parte. Esos geniotipos más emocionales suelen ser círculo, elipse y rombo, pero sobre todo círculo tiene esa capacidad de dar siempre un amor muy grande a todo lo que le acompaña. Así que el propósito de vida de círculo es crear algo que nazca de su corazón que mejore la vida de los demás, como por ejemplo Nelson Mandela, Martin Luther King, Santa Teresa de Calcuta, Jesucristo y muchísimas otras personas que en nuestro entorno están. Es uno de los genotipos que más hay y lo conoceremos, por desgracia, por su lado de sombra, porque normalmente este genotipo círculo no está empoderado, siempre está en sombra. ¿Por qué? Porque como sus capacidades innatas es el amor incondicional y en el siglo XXI y en ningún siglo el amor está de moda, se lo comen, ¿no? Se lo comen. Entonces, ¿qué pasa a ser pobrecito de mí o pobrecita de mí? Pero no expresamente, sino, bueno, yo es que no sirvo para nada, yo he venido aquí a servir, primero soy mucho más de recibir, soy mucho más de dar que de recibir, primero va el otro antes que yo, primero va el otro, el de la moto, antes que yo, si la culpa es del otro, por si acaso me hago yo la culpa sea mía porque el otro no sufra. Entonces, no sé cómo hacer lo mejor de mí porque yo solo sé querer y todo me sabe mal. Entonces no saben sacar sus capacidades, cuando para mí es el genotipo o uno de los genotipos que tiene más poder porque está conectado a la intuición, a lo más grande que hay y todo lo que anhele lo transformará. Pues sean ustedes círculos, pentágonos, estrellas, elipses o cualquier geniotipo de estos 9, creo que sería muy interesante reconocer esa creatividad innata que tienen dentro, desarrollarla y enfrentarse a todo porque tienen la fuerza posible. Este es el libro que os recomendamos. Recomendamos también, creo que haces un taller online y esto es muy interesante porque desde cualquier parte del mundo te pueden seguir. ¿Será el 16 de marzo? Sí, el 16 de marzo es un taller gratuito online, el próximo miércoles a las 7 de la tarde, donde contamos cómo puedes reconocer tus capacidades. La gracia de reconocer tu geniotipo, que es la clave de todo, es que te comprendes. A mí lo que más me está emocionando es recibir mensajes o reseñas que hay en Amazon de gente que me ha mandado un mensaje llorando: por fin he comprendido a mi padre, por fin he comprendido a mi madre. Porque es que el mensaje que siempre quiero dejar es lo mismo: si yo vengo en forma de vida león y intento que ese león se convierta, que comprenda las cosas como una mariposa, es imposible. Entonces, si mi padre es una persona cuadrado que es muy racional, no le puedo decir que, oye, siente esto, porque no lo va a conseguir. Y si mi madre resulta que es una persona súper espiritual porque es círculo y yo le digo que haga las cosas 2 por 2 son 4, tampoco lo va a conseguir. Entonces, esto me ayuda a comprender a la gente y a no juzgarla, y sobre todo comprenderme a mí. Pues muchísimas gracias, Tony Struck. Vamos entendiendo mucho más quiénes somos y qué podemos hacer y continuaremos leyendo tu libro porque es un libro como para repasar y consultar cada vez que conocemos a alguna persona. Gracias también a todos ustedes por haber seguido nuestro canal Nueva Humanidad. Será hasta la próxima. Gracias, Tony. Gracias a vosotros.